La llegada de la tormenta es recibida con sorpresa y asombro. Las primeras gotas de lluvia caen sobre el suelo caliente, generando un sentimiento de incredulidad entre quienes presencian este fenómeno. La rutina establecida de Dubái se ve interrumpida por la repentina aparición de la naturaleza, recordando a todos la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas de la naturaleza. La visibilidad de nuestra existencia y la interacción con el entorno que nos rodea son temas que recorren varios pasajes bíblicos, como lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 26, que nos recuerda la autoridad divina sobre los elementos naturales. La narrativa nos invita a reflexionar sobre la confianza en la fe, incluso ante las tormentas de la vida, encontrando paz y calma incluso en medio de la adversidad. En un contexto contemporáneo surge la pregunta de si una ciudad como Dubái, con su capacidad de dominar los elementos naturales mediante la construcción de islas artificiales y el control climático, podría verse tan afectada por la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, en cuestión de horas, el cielo de Dubái desata todo el poder de la naturaleza, transformando el escenario en una tormenta feroz e impredecible. Este acontecimiento excepcional plantea interrogantes sobre una posible intervención divina o la manifestación de la ira celestial. Cuando examinamos los relatos bíblicos, encontramos ejemplos de tormentas que simbolizan la ira divina por los pecados de la humanidad. Así como en el libro de Jeremías, capítulo 23, versos 19 al 20, donde hay advertencias sobre la tormenta inminente como respuesta al pecado humano, vemos la tormenta como un instrumento de corrección y purificación espiritual. Jeremías nos advierte sobre los falsos profetas que minimizan la gravedad del pecado, ofreciendo palabras tranquilizadoras que engañan la realidad de las consecuencias. Sus promesas vacías son como una ilusión de seguridad, ya que ignoran la justicia divina. Así, las palabras del Señor se comparan con una tormenta, cuya furia aumentará como un vendaval, trayendo consigo el castigo por los actos humanos. De esta manera, la tormenta, tanto en los relatos bíblicos como en la experiencia contemporánea, sirve como recordatorio de la seriedad de nuestras acciones y la importancia de vivir en justicia, reconociendo la autoridad divina sobre los elementos y buscando la rectitud en nuestros caminos. Una tormenta inminente se cernirá sobre quienes viven en impiedad, pues no debemos subestimar la ira divina ni menospreciar la justicia y el poder de Dios, que inevitablemente trae consecuencias tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Es crucial que reconozcamos la gravedad de la respuesta divina al pecado humano, examinando nuestras propias vidas en busca de áreas de transgresión y arrepentimiento sincero. Solo así encontraremos refugio y protección en la tormenta espiritual que nos rodea. Las palabras del profeta Isaías en el capítulo 55, versos 6 al 7, nos exhortan a buscar al Señor mientras Él está cerca, apartándonos de nuestros caminos impíos y malos pensamientos y volviéndonos a Dios, que abunda en misericordia. Dios espera nuestra obediencia, porque la desobediencia tiene sus consecuencias. Si persistimos en nuestros caminos equivocados, es posible que enfrentemos castigo en esta vida terrenal, y ciertamente enfrentaremos la justicia divina después de nuestra muerte en el juicio celestial. Por lo tanto, es esencial que estemos atentos en nuestro viaje espiritual, conscientes de que nuestras elecciones tienen implicaciones eternas. Despertamos la ira de Dios con nuestras malas acciones, y esa ira puede caer sobre nosotros como una tormenta devastadora. Las terribles consecuencias que enfrentamos
no son simplemente eventos naturales o climáticos aleatorios, sino oportunidades para reflexionar sobre nuestra existencia y nuestra relación con aquel que está indignado contra nosotros. La ira divina no es una venganza arbitraria, sino una expresión de justicia. En la Biblia encontramos 3 pasajes que nos ofrecen perspectivas sobre la ira y la revelación divina contra el mal de quienes rechazan la verdad. En Romanos 1:18 se explica que la terquedad y la impenitencia del corazón humano atraen el justo juicio de Dios. El capítulo 2, versículo 5, destaca que aquellos que persistan en el pecado enfrentarán la ira de Dios, mientras que Juan 3:36 advierte de la falta de vida eterna para aquellos sobre quienes la ira de Dios permanece. Estos pasajes nos recuerdan que la ira divina está dirigida a la impiedad, la maldad, la obstinación y los corazones impenitentes, aquellos que se niegan a aceptar a Jesús como Salvador. Surge como respuesta al pecado humano, y la justicia de tal respuesta es indiscutible. Dios es el juez de toda la humanidad, y cada uno de nosotros será responsable de nuestras acciones. Frente a esta realidad, nos enfrentamos a la libertad de elección que Dios nos ha concedido. Debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones, ya que moldearán nuestro destino. Por lo tanto, es crucial que consideremos cómo vivimos nuestras vidas y las decisiones que tomamos, reconociendo que cada una de ellas tiene implicaciones eternas. A veces me resulta difícil reconciliar la idea de que Dios es amor y al mismo tiempo puede manifestar su ira. Es posible que estos dos conceptos coexistan armoniosamente desde el comienzo de la existencia divina. Al observar la creación, me doy cuenta de que el árbol de la vida se complementa con la posibilidad de la muerte y que Dios confronta el pecado con juicio o responde con ira para mantener los principios o leyes que Él ha establecido. Estos principios son esenciales para el orden y la grandeza, ya que es a través de ellos que Dios cumple sus promesas y manifiesta su ira contra el pecado. Esta reacción divina es fundamental para examinar la enseñanza y el ejemplo de Jesús. En el Evangelio de Mateo encontramos el relato de Jesús confrontando a los cambistas en el templo. Al entrar al atrio sagrado, Jesús se topó con un escenario de comercio y negocios que profanaban el lugar sagrado. Su justa indignación lo lleva a expulsar a los mercaderes, volcando sus mesas y reprendiéndolos severamente, declarando que la casa de Dios debe ser un lugar de oración, no una cueva de ladrones. Mateo 21, 12, 13. Este pasaje bíblico nos revela que la ira de Jesús no fue un arrebato irracional, sino una respuesta justa a la profanación del templo. Aprendemos de este episodio que la ira puede estar justificado cuando está dirigido a la corrección del daño y a la restauración de lo que es justo y sagrado. Sin embargo, debemos ser conscientes de los peligros de la ira descontrolada. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 4, 26, 27 que no pequemos en nuestro enojo, sugiriendo que el enojo en sí no es necesariamente pecaminoso, pero puede volverse dañino si no se dirige correctamente. Exploremos más profundamente para comprender la ira de Dios y cómo respondemos a ella. Como mencioné anteriormente, Dios estableció un principio claro de que el pecado resulta en muerte. Esto significa que frente al pecado, estamos sujetos al juicio divino, y la paga de este pecado es la muerte. Romanos 6:23. Es importante que reconozcamos que nuestras acciones tienen consecuencias y que somos responsables ante Dios por ellas. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza en medio de esta sombría realidad. Dios, en su infinita misericordia, nos ofreció una opción a través de Jesucristo.
Jesús vino al mundo para tomar sobre sí mismo la ira y el juicio del pecado en nuestro lugar. Él tomó sobre sí el castigo que merecíamos, para que pudiéramos ser redimidos y salvos. Esta es una verdad poderosa que resuena a lo largo de las Escrituras. Isaías 53, 5, 6 nos habla del sacrificio de Jesús. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino, y el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estos pasajes nos recuerdan el incomparable amor de Dios por nosotros y el máximo sacrificio de Jesús para reconciliarnos con Dios. A través de su muerte y resurrección se nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna. Así, incluso ante la ira de Dios, encontramos esperanza y salvación en Cristo. Él fue herido a causa de nuestras rebeliones. Su cabello rasgado simboliza nuestros pecados y el castigo que soportó por nosotros. La paz que tanto buscamos se logró a través de sus heridas, trayendo sanación para todos nosotros. Como ovejas descarriadas, cada uno de nosotros siguió su propio camino, pero el Señor tomó sobre sí el peso de nuestros pecados. Esta antigua profecía del Antiguo Testamento tiene un eco directo en el sacrificio expiatorio de Jesús. A través de la intervención divina, a través de Jesús, damos testimonio del amor y la justicia de Dios. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, se ofreció voluntariamente a sí mismo como sacrificio para reconciliarnos con Dios. Como se dice en 2 Corintios 5:21, Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios por Él. Jesús se convirtió en el puente que nos lleva de regreso a la comunión con Dios. Esta transferencia de la ira divina contra el pecado a Jesús es el corazón del Evangelio. Como se afirma en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos ser libres del poder del pecado y de la muerte. Dada esta verdad, ¿cómo no reconocer la gracia clara de Cristo? Él, que soportó todo por amor a nosotros, nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Dios y tener vida eterna. Que recibamos esta gracia con el corazón abierto y vivamos en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Como representantes de Dios, es esencial que comprendamos que somos responsables de nuestras acciones y elecciones. Debemos decidir si afrontaremos las consecuencias de nuestros pecados o aceptaremos el pago total por ellos. En el camino de la justicia y el castigo divinos, el pecado puede resultar en castigo, pero también hay lugar para la compasión y la benevolencia por parte de Dios. La voz de Dios nos llama a reconocer nuestros errores y aceptar el precio pagado por Cristo. Esto nos revela la justicia de la ira divina, pero también nos permite experimentar plenamente el amor de Dios en acción. No debemos temer la ira de Dios cuando ponemos nuestra fe y confianza en la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Él es nuestro garante ante la muerte, satisfaciendo plenamente las exigencias de la ira divina y garantizando nuestra seguridad como creyentes. Aunque Dios puede usar la disciplina para corregirnos, nunca debemos temer su ira total. Reconociendo que muchos enfrentan dificultades para conciliar el amor y la pasión divina, es importante reflexionar en Romanos 5:8, donde Dios demuestra su amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros, incluso cuando todavía éramos pecadores. Esta muestra de amor divino nos invita a confiar en la bondad y la justicia de Dios, incluso en medio de nuestros fracasos y pecados.
La muerte de Cristo por nosotros es un acontecimiento que nos lleva a reflexionar sobre la interconexión entre la ira y el amor de Dios. Cuando consideramos esta verdad, nos damos cuenta de que Dios no está interesado en convertir su ira, sino en ofrecernos su amor y redención. Cuando confiamos en Cristo, Él toma nuestra culpa y nos ofrece su gracia, impidiéndonos experimentar la medida total de su ira. Aunque Dios tiene el poder de castigarnos, su ira no es algo que experimentemos directamente. En cambio, nos advierte, a menudo mediante señales y advertencias, sobre las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, las autoridades advirtieron sobre el huracán Irma, no para amenazarnos con la ira divina, sino para prepararnos para los desafíos que podrían surgir. Cuando observamos desastres naturales, como huracanes e incendios, resulta tentador interpretarlos como manifestaciones de la ira de Dios. Sin embargo, la verdad es más compleja que eso. Si bien es cierto que Dios tiene el poder de ejercer su ira, no envía desastres naturales como castigo. Más bien, estos eventos son parte de un mundo caído, sujeto a las consecuencias del pecado humano y la imperfección de la creación. Es importante distinguir entre la ira divina y la ira humana. Si bien los seres humanos a menudo perdemos la paciencia y actuamos impulsivamente, Dios es paciente y sufrido. Quiere que todos se arrepientan y encuentren la salvación. Como está escrito en 2 Pedro 3:9, Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, al considerar la ira de Dios, debemos hacerlo con una comprensión cuidadosa y equilibrada. Aunque Él pueda ejercer su ira, su misericordia y su amor, siempre prevalecerán. El propósito final de Dios no es castigar, sino reconciliar y restaurar a la humanidad. Los estudios bíblicos a lo largo de los años nos han dado una comprensión más profunda de la forma en que se manifiesta la ira de Dios, tanto activa como pasivamente en estos días. La Biblia presenta una imagen multifacética de la ira divina, revelando sus diversas formas de expresión a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos sorprendentes de la ira activa de Dios en acontecimientos que dieron forma a la historia bíblica. Un ejemplo de ello es el diluvio descrito en Génesis, donde la ira de Dios se manifiesta frente a la corrupción y el mal de la humanidad, lo que lleva a la decisión divina de enviar un diluvio para purificar la tierra y comenzar de nuevo con Noé y su familia. Otro relato es la historia de la Torre de Babel, donde la humanidad desafió a Dios construyendo una torre para llegar al cielo. En respuesta, Dios confundió sus idiomas y dispersó a la gente por toda la tierra, demostrando así su soberanía sobre su creación y su voluntad de intervenir cuando la humanidad se rebela contra Él. La destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra también ilustra la ira activa de Dios en el Antiguo Testamento. En Génesis 19, vemos cómo Dios destruyó estas ciudades debido a su maldad, aunque mostró misericordia al rescatar a la familia de Lot antes de la destrucción, resaltando así su justicia equilibrada con su compasión. En el Nuevo Testamento encontramos una manifestación diferente de la ira de Dios. En Romanos 1:18, la ira de Dios se describe como pasiva, lo que indica que Él mantiene su presencia e intervención protectora. Un ejemplo de esto es el rechazo de Israel como pueblo elegido debido a su incredulidad y resistencia a Jesucristo como el Mesías. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo se mantendrá el juicio de Dios en el futuro. La humanidad espera con ansias el día final, esperando la sentencia que vendrá. Como se menciona en 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque a algunos les pueda parecer que se está demorando. Sin embargo, es paciente,
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. La distinción entre la ira activa y pasiva de Dios arroja luz sobre su naturaleza divina a lo largo de los años de la historia bíblica. La ira activa se manifiesta en el juicio divino contra el pecado, mientras que la ira pasiva refleja la paciencia y la misericordia de Dios, mientras espera que la humanidad se arrepienta y regrese a Él. Estas ideas nos ofrecen una visión más completa de la naturaleza de Dios y nos instan a reflexionar sobre nuestra relación con Él y nuestra responsabilidad moral. Gracias por acompañarnos en este día de explorar la ira divina a través de la Biblia. Esperamos que esta discusión haya sido esclarecedora y edificante para usted. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre la Biblia y la espiritualidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video futuro. Su apoyo nos ayuda a continuar creando contenido que inspira, educa y fortalece la fe de nuestra comunidad. Gracias por participar en nuestro crecimiento espiritual. En el resplandor de la exuberancia y la riqueza dorada de Dubái, una furia indomable se apoderó de las aguas, devorando todo a su paso. La tormenta que azotó dejó tras de sí un paisaje desolado, donde imponentes rascacielos se alzan como islas fantasmas en medio de un mar turbulento y despiadado, testimoniando la repentina desaparición de esta emblemática ciudad. El impacto de esta catástrofe dejó a todos atónitos, provocando dudas sobre si fue solo el resultado de fuerzas naturales o si había una trama más compleja detrás de este desastre. Algunos evocan pasajes bíblicos, murmurando sobre el poder purificador de las aguas y su potencial como instrumentos de juicio divino, lanzando una advertencia a la humanidad y recordándonos nuestra fragilidad ante el poder de la naturaleza y la justicia celestial. Un aura de incertidumbre se cierne ahora sobre Dubái. Sus calles antes bulliciosas ahora están silenciosas y sus edificios desiertos parecen hacer eco de preguntas sin respuesta. En medio de la crisis emerge una búsqueda de significados más allá de lo obvio, mientras muchos se aferran a la esperanza de que este cataclismo sea un llamado al cambio, una oportunidad para reflexionar y reevaluar nuestras relaciones con el medio ambiente y entre nosotros mismos. El despertar espiritual nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones y a priorizar los cambios abruptos en el escenario climático y atmosférico de Dubái, lo cual se vuelve tangible como si la propia naturaleza expresara su descontento ante la ostentación y la arrogancia humanas. Esta tormenta es una clara señal de que debemos mostrar más humildad y respeto hacia nuestro entorno. ¿O será simplemente un capricho de un clima cada vez más impredecible? En los relatos bíblicos, las tormentas suelen simbolizar la purificación y la renovación, como el diluvio que limpió la tierra antes de la aparición del arco iris como promesa divina. ¿Podría ser esta devastación el preludio de un nuevo amanecer para Dubái y toda la humanidad? O tal vez, en medio de la oscuridad de la noche, todavía hay esperanza de que la luz vuelva a brillar en esta ciudad una vez más. Este momento desafiante nos invita a contemplar no solo lo que se ha perdido, sino también las posibilidades de renacimiento y transformación que pueden surgir de este aparente caos. Dubái, famosa por su clima árido y predecible, ofrece condiciones climáticas favorables durante todo el año. Con temperaturas moderadas, se convierte en un destino atractivo tanto para residentes como para turistas, con un promedio de alrededor de 20 grados Celsius en enero y aproximadamente 30 grados Celsius en los meses más calurosos, de junio a agosto. Durante este periodo, los residentes y visitantes disfrutan de largas horas de sol al día,
con un promedio de 8 a 10 horas de luz solar, y rara vez llueve, con solo unos pocos días de precipitación durante el invierno. Sin embargo, la calma y la estabilidad climática de Dubái se ven repentinamente desafiadas por la llegada inesperada de una tormenta. Esta inusual tormenta sumerge a la ciudad en una atmósfera cargada de tensión y expectación, mientras residentes y visitantes se preparan para enfrentar una fuerza impredecible e incontrolable. Esta experiencia, completamente ajena a la rutina diaria de Dubái, pone de relieve la importancia de prepararse para fenómenos meteorológicos extremos. Las autoridades de Dubái y sus habitantes están atentos y comprometidos a tomar medidas preventivas para mitigar posibles daños. Calles vacías y edificios cerrados reflejan la seriedad con la que la ciudad toma esta amenaza inminente, demostrando su disposición para afrontar cualquier desafío que la tormenta pueda traer.